Gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Ruyman García, el analista minérquico defensa. Inauguramos en el canal un nuevo espacio titulado Soberanía Nacional, en donde aparte de noticias de tecnología militar que vamos a comentar, también hablaremos de novedades destacadas de la industria aeroespacial, informática, energía y otros ámbitos del sector secundario en España. Porque la industria es lo que proporciona a un país autonomía estratégica, competitividad, puestos de trabajo remunerados y sobre todo certeza en un mundo impredecible como el que vivimos. Por ello, cada mes proporcionaremos dosis de jarabe de soberanía nacional industrial que mucha falta le hace a nuestra nación. Y empezamos con la posibilidad para España de tener un Harrier 3, una versión mejorada de este caza. Recientemente el comandante de la flotilla de aeronaves reveló que la Armada tiene previsto mantener a los Harrier 2 Plus hasta el año 2030, un reto de grandes proporciones, debido a que la Marina Militar italiana y el Cuerpo de Marines estadounidense pretende dar de baja a esta aeronave en los próximos años, en el caso italiano en el 2024, en este año. Por lo que nos quedaremos sin el soporte técnico adecuado para estas aeronaves, porque seremos el único usuario. Lo que estriba una especial gravedad debido a la veteranía de los Harrier, por lo que su mantenimiento y apoyo técnico debe ser aún más minucioso. Y ante este reto al que nos enfrentamos, el mando de la Armada comentó que la unidad se va a apoyar en Airbus y en la industria nacional para sostener el ciclo de vida de los Harrier hasta su baja en 2030 o incluso en 2034, como aseguran algunas fuentes, para que España mantenga el ala embarcada lo máximo posible, porque es una capacidad que pocos países en el mundo disponen y que nos proporciona un gran prestigio y también disuasión estratégica, porque nos permite atacar en movimiento a gran cantidad de objetivos estratégicos del adversario. Y esto es una capacidad que tenemos que guardar como oro en paño. Y esto nos hace ver que la llegada del F-35B se demora, dado el plan de extender al máximo la vida útil de los Harrier. Aunque esto era previsible, lo que nos ha sorprendido es que Airbus vaya a proporcionar la capacidad de apoyo aeronáutico, al igual que ingeniería y sostenibilidad, sin tener oposición de Boeing, que es la empresa estadounidense que tiene la licencia de fabricación de los cazas Harrier. Entonces, viendo que Airbus se va a encargar del apoyo técnico para los Harrier 2 y la eterna demora en la compra de los F-35B, que no para de alargarse en el tiempo, lo que afecta el cronograma de entrega de estas aeronaves, porque aunque es cierto que el F-35B tiene menos clientes, cuanto más no demoremos, es más complicado que lleguen a tiempo los F-35. Y además hay que tener en cuenta que el Ejército del Aire, en una diapositiva que expuso recientemente, no ha puesto al caza F-35. Esta diapositiva trata sobre los planes del Ejército del Aire, sobre las aeronaves que pretende adquirir y controlar esta institución, y el F-35 no sale. Entonces ahí ya deja entender que es muy complicado que vayamos a tener F-35 a corto plazo, porque la Armada solo no tiene presupuesto para sostener la compra de estos cazas que son muy caros, además de su mantenimiento. Tiene que hacer una compra conjunta con el Ejército del Aire, y esto es un factor importante. Entonces, debido a esto, ¿habría posibilidad de tener un Harrier 3 para la Armada de mano de Airbus? Hay que tener en cuenta que ciertos sectores en el Reino Unido, en debates en el Parlamento británico, quisieron desarrollar un Harrier 3 con el apoyo de BAE Systems, en vez de comprar los F-35B, disponiendo de los siguientes sistemas: el radar Blue Vixen de pulso Doppler mejorado, que tendría un alcance superior a su configuración anterior y compatible con el misil AMRAAM, que dotaría a los Harrier 3 de una mayor capacidad de combate aire-aire, que vendría bastante bien para reforzar su capacidad de combate contra cazas modernos. Mejora los sistemas de refrigeración eléctricos y de aviónica, y las pantallas de la cabina del Harrier 2 en su configuración de Harrier 3. También el Harrier 3 experimentaría cambios en el fuselaje de la aeronave para disponer de una mayor cantidad de puntos de anclaje, con lo que dispondría de mayor capacidad ofensiva y persistencia en teatros de operaciones. Es un beneficio importante para nuestra fuerza.
Sin embargo, el Parlamento británico, como pueden ver en la imagen, al final rechazó esta propuesta, debido sobre todo a que llevaría una gran cantidad de tiempo implementar estas mejoras en los Harrier 2, lo que afectaría en esos tiempos al calendario de producción de otros sistemas de interés para el ejército inglés y que necesitaban una implementación rápida, y el Harrier 3 pues hubiese retrasado todos estos programas británicos. También se adució que el desarrollo del Harrier 3 llevaría un desembolso de dinero significativo, pero el factor determinante para la decisión británica de no adquirir los Harrier 3 de manos de BAE Systems fue el cronograma temporal y el horizonte del tiempo, que se alargaría muchísimo. Y curiosamente, en el caso español no nos pasa como los británicos. El tiempo nos sobra, entre comillas, porque tenemos hasta 2030 para tener un Harrier 3 español, con mejoras en los sistemas de radar, capacidad aire-aire y más puntos de anclaje para ataque a tierra y también para combate contra otras aeronaves. Además, Estados Unidos no se opondría, visto el cambio de actitud que está teniendo con nuestro país, permitiendo incluso que desarrollemos combustible sólido para misiles, como comenté ayer. Además de que no implicaría en un principio comprar la licencia de los Harrier a Boeing, que sería algo más complicado, sino que serían unas modificaciones de la plataforma, al estilo del plan inglés, y que Airbus tiene capacidad de sobra para hacer, instalando sistemas de electrónica, radar y sensores españoles para el Harrier 3 en colaboración con empresas como Indra. Incluso también se me acaba de ocurrir ahora unos Harrier diseñados para luchar contra drones, que tampoco serían unas modificaciones muy completas. Sistemas de guerra electrónica para luchar contra estos UAS, también y micromisiles incluso que se podían acoplar en los puntos de anclaje del Harrier y demás modificaciones. No sería nada difícil para Airbus, en colaboración con Indra y otras empresas españolas, tener un Harrier 3. Y un Harrier 3, aparte de la ventaja que tendría para la defensa de la soberanía española, podría convertirse en un caza exportable en el futuro, pudiendo Boeing retomar su producción en cooperación con Airbus, con los beneficios que tendría para España y añadiendo mejoras adicionales a este veterano caza, incluso Airbus en solitario. Aunque es verdad que no tendría ni soñar las capacidades del F-35B, ayudaría a que nuestra armada mantuviera la embarcada bajo costo, y también a nuestros pilotos entrenados en el manejo de esta plataforma. Sería muy útil para luchar contra drones y todo tipo de amenazas que tiene España y que no requieren un caza como el F-35B, que es muy costoso su mantenimiento y su hora de vuelo, algo que con el Harrier 3 no pasaría. Y vemos que a nivel industrial el Harrier 3 es un proyecto viable para Airbus y empresas españolas, ya que Reino Unido lo propuso en el pasado para su propia flota de cazas de este modelo. Y el factor tiempo no es un óbice para nuestro país, porque tenemos hasta 2030 para poder hacer pruebas y modificaciones de este caza. Aunque la rentabilidad económica no sería muy alta, porque el único cliente sería la Armada en un principio, tampoco el desembolso de capital sería muy elevado, porque son modificaciones que, aunque exigen una gran destreza técnica, no sería oneroso para las arcas españolas. Esperemos que la cooperación de Airbus con la Armada permita en el futuro el desarrollo del Harrier 3 para nuestra fuerza. Seguimos en el ámbito aeronáutico con una gran noticia que demuestra el ingenio español que va a revolucionar el mundo de la aviación civil en un principio y que podría tener desarrollos militares. Recientemente, el gran diseñador español Óscar Viñals, creador de proyectos como el Hyper Sting y el Flash Falcon, que han despertado la admiración fuera de nuestras fronteras, ha presentado el Sky OV, una aeronave con una geometría de fuselaje rompedora en forma de V, que cuenta como planta propulsora con un motor de detonación por impulsos, alimentado por hidrógeno, que le permite alcanzar una velocidad de crucero de Mach 1,2 y una velocidad máxima operativa de Mach 1,5, con una capacidad de carga de hasta 300 pasajeros, con habitaciones privadas para 2 viajeros, con un dormitorio, sala de estar y baño privado con ducha, lo que constituye una increíble comodidad para los pasajeros. En el diseño de la aeronave se aprecia que está recubierta con puntos solares cuánticos para producir electricidad a partir de los rayos del sol y contará con alerones asistidos por inteligencia artificial para mejorar el rendimiento del Sky OV en vuelo, ya que puede mejorar el flujo de aire durante las maniobras de despegue y aterrizaje. Y en cuanto a su longitud, tiene unas dimensiones de 45,5 metros, una envergadura de 66,8 metros y una altura de 8,4 metros. Su capacidad de carga útil es de 70 toneladas, con una autonomía de 16.000 kilómetros y un techo de vuelo de 18.000 metros aproximadamente.
A nivel militar, las aplicaciones que podría tener el Sky OV serían muy interesantes como fuerza de acción rápida, pudiendo trasladar contingentes de tropas en poco tiempo, para operar en África y otros escenarios con un escaso consumo de combustible, ya que su diseño en V reduce la resistencia con el aire y con una firma acústica muy reducida, ya que los motores son silenciosos, por lo que su detección resultaría más complicada. El diseñador Oscar Viñals comentó que se inspiró en el vuelo de los pájaros cuando planteó el diseño de esta aeronave. Incluso, debido a su capacidad de carga útil, podríamos emplearlo como una especie de bombardero supersónico ligero, al estilo de los soviéticos con el Tu-22, para realizar ataques en profundidad en territorio enemigo, además de que alcanza una gran altura para evitar los sistemas de defensa antiaérea enemigos a baja cota, y generando una disuasión estratégica sin par entre nuestros adversarios si le damos una aplicación militar. Ahora, la cuestión es que a nuestro juicio sería interesante que Airbus aprovechara el genio español y desarrollara esta aeronave, porque todavía no se ha fabricado, esto es un diseño. Y crear esta nave en nuestro país generaría muchísimos puestos de trabajo en España, incluso aunque no se quisiera una aplicación militar, ya que en el ámbito civil sería un éxito, porque además Airbus ha hecho una apuesta fuerte por el uso de aviones que emplea como combustible el hidrógeno, diseñando en 2023 el primer prototipo de avión de este tipo, y ello nos permitiría tener un combo devastador, entre comillas, con la producción de hidrógeno verde, en el que España va a ser líder mundial, teniendo autonomía estratégica. Y me permite enlazar con la siguiente noticia, ya que el Banco de Hidrógeno de la Unión Europea va a financiar 3 proyectos españoles para el desarrollo de plantas de generación de hidrógeno verde, destinando 263 millones de euros. Estas iniciativas españolas son las siguientes que les voy a comentar a continuación. El proyecto más importante es el conocido como Catalina, en el que participa Enagasa Renovable, Fertiberia y el fondo danés SIP, al que se han destinado 230 millones de euros. Es un macroproyecto que estará conformado por 1 gigavatio de plantas combinadas de energía eólica, terrestre y solar fotovoltaica, además de un electrolizador de 500 megavatios. Además, estará conectada a una planta ecológica de amoníaco, mediante una tubería de transporte de hidrógeno verde de 221 kilómetros desde Teruel hasta Sagunto. Tendría una producción de 84.000 toneladas de hidrógeno verde al año, lo que corresponde a más del 15% del consumo actual total de hidrógeno en España. Además, la planta de amoníaco generaría 247.000 toneladas de amoníaco verde anuales. Este hidrógeno verde podría emplearse para el Sky OV, el Bantac de hidrógeno y otros sistemas españoles que usen este tipo de energía, teniendo aplicación militar. Los siguientes son el proyecto Isensia, de manos de DH2 Energy, con la construcción de una planta de hidrógeno verde en Huesca, con una previsión de inicio de construcción en 2024, estando la segunda fase prevista para 2025-2026. El importe de la subvención europea es de 8 millones de euros, con una potencia de 35 megavatios y una planta fotovoltaica de 49 megavatios. Puede producir 1.680 toneladas de hidrógeno verde al año. Y por último está Alamillo H2, de la empresa nacional Bambros Energy, que recibe una financiación de 24 millones de euros y que tiene previsto producir 65.000 toneladas de hidrógeno verde al año, con una capacidad de 60 megavatios de electrolizadores, según se ha revelado. Y si estos proyectos culminan en éxito, España va a generar la mitad del hidrógeno verde propuesto por la Comisión Europea, lo que nos hará ganar un peso geopolítico tremendo en la Unión Europea, aparte de que nos permite desarrollar sistemas de propulsión por hidrógeno verde, que favorecería notablemente a nuestra industria militar, teniendo una soberanía nacional plena en este ámbito y también en el área energética, no teniendo que depender de terceros países, generando una gran cantidad de puestos de trabajo y haciendo que otros países respeten a España, sobre todo entre nuestros, entre comillas, socios europeos, porque van a depender en gran medida de nuestra energía verde, lo que eso sí, probablemente Francia vaya a hacer todo lo posible para que no podamos conectar
nuestra energía verde con el resto del territorio europeo. Eso es un reto que vamos a tener que afrontar, pero hay otras soluciones para que podamos enviar nuestra energía verde, nuestro hidrógeno verde al resto de la Unión Europea, porque además y la presión de terceros países hará que Francia tenga que recular al final. Y si no, la podemos transportar a nivel naval o por gasoductos que vayan bajo la superficie de los mares. Soluciones hay, pero hay que ver que España está apostando notablemente para la producción de este tipo de energía y con gran éxito por lo que estamos viendo, porque ha recibido una gran financiación de la Unión Europea. Entonces, podremos ser soberanos energéticamente y desarrollar nuestra industria también, no teniendo que depender de otros combustibles que tenemos que importar del exterior. Eso favorecerá también a la producción industrial española, no solo militar, sino también de otros sectores, aunque lo ideal también sería combinarlo con la energía nuclear. Y regresamos de nuevo a los cielos, porque el grupo Saudia, la Aerolínea Nacional de Arabia Saudí, ha firmado un pedido con Airbus para la adquisición de 105 aviones de la familia A320neo, 12 del modelo A320neo con el que se quiere hacer una plataforma MPA que le interesaría a España, como ya comentamos en un video del canal, y las restantes unidades pertenecerían al modelo A321, que tiene un tamaño y prestaciones superiores. Esta compra árabe va a beneficiar a los intereses españoles, ya que la planta de Airbus en Getafe, que es la tercera del mundo en tamaño de la multinacional, se fabrican elementos de los aviones A320neo, al igual que también se beneficiará la factoría que tiene Airbus en Cádiz, que va a tener pingües beneficios de este gran encargo realizado por los saudíes, teniendo en cuenta que en esta área se está llevando a cabo el proceso de concentración de las dos factorías de Airbus ubicadas en dicha provincia, en la fábrica del puerto de Santa María, después de que se hiciera efectiva la venta de los terrenos de Airbus en Puerto Real al grupo chino denominado Shaanxi, lo que conllevará todo esto una reconversión de la industria de la bahía de Cádiz y que generará nuevos empleos en el sector industrial, en una zona donde el paro es alto, y este encargo saudí ayudará a reducir el nivel de desempleo en la zona. Eso sí, cuidado con los planes árabes porque pueden afectar gravemente a nuestra soberanía nacional, golpeando el sector turístico español en el futuro, ya que Arabia Saudí está creando oportunidades sin precedentes para la aviación global a través de la Estrategia Nacional de Turismo Saudita, que apunta a más de 150 millones de turistas que visitarán el país árabe para 2030, según sus estimaciones, con el fin de convertirse en uno de los principales destinos turísticos mundiales. Aunque sin duda esta compra de 105 aeronaves A320neo beneficia a España, hay que estar atentos a los movimientos saudíes que, aunque es un buen cliente, a largo plazo puede convertirse en un competidor duro para la industria turística española. Y hablando de los saudíes, se ha materializado la adquisición del 10% de Telefónica por parte de la SEPI, por un importe aproximado de 2.285 millones de euros, adquiriendo la SEPI 567 millones de acciones de la compañía, convirtiéndose por ello en el accionista principal, para evitar la maniobra de la compañía estatal saudí STC, que adquirió el 9,9% de la empresa, como ya comentamos en un video del canal, y que podría haber afectado a la soberanía nacional, ya que Telefónica tiene una gran participación en programas de defensa españoles, como por ejemplo las instalaciones de redes 5G en buques y bases navales de la Armada Española, con el fin de establecer una red de comunicaciones más eficiente que la actual, ya que la tecnología 5G hace un mejor uso del ancho de banda y más puntos de conexión, mejorando la sinergia de la Fuerza Naval Española entre sí y con otros elementos del Ejército Español, como la Fuerza Aérea y las unidades terrestres. También Telefónica se encargará de la mejora de la conocida como Infraestructura Integral de Información para la Defensa, que permite el acceso al sistema de comunicaciones del Ministerio de todos los vehículos, buques, instalaciones y aeronaves, y que en esta nueva fase del proyecto, gestionada por Telefónica, permitirá las comunicaciones del Ministerio de Defensa con todas sus instalaciones en la península, incluso con Canarias, con las ventajas que ello tiene para
el mejor desempeño de la fuerza y también para reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza sobre los intereses españoles. Y en un comunicado, la SEPI comentó textualmente sobre la adquisición del 10% de Telefónica. La participación de SEPI aporta una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos y contribuye a la protección de las capacidades estratégicas de una compañía clave en el sector de las telecomunicaciones y determinante en la mayor parte de las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional. Y sin duda, este movimiento estatal ha servido para proteger la soberanía nacional ante la perspicacia árabe, que vio que había oportunidad para hacerse con Telefónica y tener un gran control sobre la compañía, y España ha sabido reaccionar y no había otra opción óptima para salvar, entre comillas, a Telefónica. Y es algo lo que ha hecho España, que otros países como Alemania también hacen para salvaguardar a sus sectores estratégicos, es decir, aportar capital estatal para ello. Eso sí, esto también tiene sus desventajas, porque la mayor parte de las veces cuando hay aportación estatal a compañías de este tipo, pues el rendimiento de las mismas suele verse afectado en vez de la inversión en el sector privado. Lo ideal a juicio del canal hubiese sido que empresas españolas pues hubiesen adquirido ese 10% de Telefónica, pero no pudo ser así. Entonces, la única opción en ese momento era recurrir al Estado, que es lo que se ha hecho para que no caiga en manos árabes. Y ya veremos a futuro si el rendimiento comercial de la compañía se va a ver severamente afectado o no, porque hay casos también en que la aportación estatal no ha afectado el desempeño y a los beneficios económicos de las empresas a las que ha intervenido, entre comillas. Y finalizamos la dosis de soberanía nacional de hoy con una buena noticia, ya que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tiene previsto destinar 70 millones de euros para el impulso de la industria aeroespacial española, en el marco del Programa Tecnológico Espacial. Según reveló el Ministerio, se destinarán 30 millones de euros para proyectos que desarrollen nuevos productos, procesos o servicios, o mejoren la capacidad de producción en serie de sistemas espaciales, a nivel de subsistemas y cargas útiles, con potencial demanda en futuras constelaciones de satélites, especialmente aquellas de carácter estratégico para el posicionamiento y liderazgo español en la operación global de futuros servicios satelitales. Por otra parte, se reservan 40 millones de euros para proyectos que impulsen el avance en el nivel de madurez de tecnologías espaciales, especialmente aquellos con un alto potencial disruptivo, que generen una gran recurrencia de uso y o comercial o habiliten el desarrollo de instrumentación científica de vanguardia para futuras misiones científicas espaciales. De este presupuesto, 16 millones de euros serán para proyectos de tipo pequeño, con presupuestos de entre 1 y 4 millones de euros, consorcios de 2 a 6 empresas con al menos una pyme y liderados por medianas o pequeñas empresas. Esta es una gran noticia para nuestra industria aeroespacial, que representa el 1,3% del Producto Interior Bruto español y el 9,3% del Producto Interior Bruto Industrial nacional, siendo el que tiene el volumen de facturación más elevado, creando puestos de trabajo altamente remunerados y de gran calidad, con un alto potencial de exportación y que impulsa el I+D+I, revirtiendo las investigaciones de este sector en otras industrias a nivel civil y también militar. Y en España tenemos exponentes tan destacados como PLD Space o Pangea, que son líderes en innovación con productos como el Miura 5 y el motor Aerospike. Y si España quiere retomar su antigua gloria, tiene que ser soberana. Y lo que te hace ser dueño de tu propio destino es la industria a nivel de nación. De hecho, todas las potencias mundiales económicas como China y Alemania tienen un sector industrial poderoso y no es casualidad. Apostemos por la soberanía nacional, que trae seguridad, estabilidad y muchos pingües beneficios. En el próximo episodio tocaré el tema de la financiación de las Fuerzas Armadas, que tenemos en el canal unas ideas interesantes y seguro que les van a gustar bastante. ¿Qué piensas del Harrier 3 para España, del Sky OV, de la compra del 10% de Telefónica por la SEPI y demás? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo, comparte en redes sociales para que las personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión y nos vemos en el próximo.